Comenzamos con el tema 4, que trata sobre los esfuerzos causados por los soportes en el recipiente a presión. Entonces, aquí a la derecha podemos ver un esquema de un soporte tipo silla, que son de los más utilizados en campo. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, la placa de contacto, la placa de deslizamiento que dice ahí. El web plate, que es como una placa media, o sea, básicamente el web plate podríamos decir que es una placa que está aquí en el plano medio del soporte. Tenemos las costillas, que serían estas placas transversales, y tenemos la placa base, básicamente es lo que va pegado a la fundación del recipiente, la parte del recipiente que va pegada a la fundación. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, la foto de dos recipientes a presión horizontales, cilíndricos, y están soportados por dos apoyos tipo silla, ¿no? O montura en español. Entonces, por ejemplo, acá pueden verse algunos detalles. Por ejemplo, aquí puede verse la placa base en el medio, pueden verse las costillas, puede verse la placa de fondo, pues, ¿no? O la placa soporte, etcétera. Bien, vamos a leer un momentico acá el texto que está en la parte superior. Dice: no obstante, en el caso de recipientes horizontales se debe estudiar detalladamente la forma de apoyarlos, siendo práctica habitual utilizar dos soportes tipo montura, según lo indicado en la figura 14, que es la figura que estamos viendo justo abajo. El método de diseño usando estos soportes está basado en los estudios realizados por LPSIC. Ese artículo lo tienen en, en la carpeta con los materiales de recipientes a presión, los cuales fueron tomados por ASME, que publicó una práctica recomendada. Se puede demostrar que el uso de dos soportes es preferible frente a múltiples soportes, tanto desde el punto de vista estructural como económico. Y eso es porque si uno pone, por ejemplo, 3 soportes o 4 soportes, realmente la mayoría del peso siempre va a descansar sobre 2 de los soportes. Entonces no tiene mucho sentido colocar soportes múltiples. Para el cálculo de tensiones en un recipiente de presión horizontal con soportes tipo montura, se deben considerar las siguientes particularidades del caso. Las condiciones de carga por el peso propio y por el contenido varían según el porcentaje de llenado. Se recomienda para el cálculo considerar el recipiente totalmente lleno, con el fluido de operación o con agua. Generalmente es el fluido de la prueba hidrostática, es decir, el agua, el que provoque mayor peso. Segundo, las tensiones en el recipiente dependen del ángulo de contacto θ de los soportes, indicado en las figuras 14 y 17. Fíjense, lo podemos ver acá. Aquí está el ángulo θ, ¿no? Fíjense, es este ángulo que está acá, ¿no? Vamos a verlo. Este es el ángulo de contacto. Fíjense que el ángulo de contacto está acá, ¿no? O sea, lo que está ahí en azul claro, es lo que se llama una placa soporte, podríamos decir así, un refuerzo. Pero realmente el ángulo θ o el ángulo de contacto está medido en el contacto de esta placa base o en la proyección de la placa base en el diámetro del recipiente o en la circunferencia del recipiente, es decir, desde acá hasta acá, pues, por así decirlo. Ese es el ángulo de contacto. Bien, estamos leyendo el tercer punto. Debido a la presión interna P, la tensión longitudinal es la mitad de la tangencial.
y teniendo en cuenta el criterio de falla adoptado en el sentido longitudinal, la mitad del espesor real del recipiente principalmente contribuye a resistir las cargas por peso propio del contenido. Es decir, en otras palabras, el esfuerzo circunferencial siempre es el doble, lo habíamos visto en una de las clases pasadas. El esfuerzo circunferencial es el doble del esfuerzo tangencial. Por lo tanto, básicamente en la dirección longitudinal tengo el doble del espesor que necesito. Eso es lo que quiere decir ese punto. Y en el último punto, las tensiones originadas por el viento no son importantes en este tipo de recipientes porque, bueno, básicamente la altura es despreciable, es decir, las alturas de estos recipientes o estos recipientes están a ras del suelo. Ok, entonces en este caso, por ejemplo, tenemos un esquema de recipiente. Entonces podemos ver que la distancia desde la unión del cabezal con el cuerpo hasta el centro del recipiente, a esa distancia la vamos a llamar A. ¿Okay? Entonces, en ese caso, podríamos decir que aquí tenemos un esquemático de las cargas. Entonces, tenemos el peso del recipiente que está siendo modelado aquí como una carga uniformemente distribuida a lo largo de todo el recipiente. Aquí tenemos el peso de los apoyos, de los cabezales, disculpen. Y bueno, aquí tenemos todo eso sumado, ¿verdad? O sea, el peso del recipiente. Ojo, ¿no? Este peso no solo es el peso del recipiente, sino también del contenido del recipiente. ¿Ok? O sea, del recipiente lleno, ya lo habíamos visto en uno de los puntos anteriores. Entonces, esas cargas, tanto el peso del recipiente como el peso de su contenido, se distribuye en cada uno de los dos apoyos, ¿no? Y me genera esta carga R que está acá. Entonces, fíjense que acá P viene a ser el peso del recipiente más el peso del fluido, el que más pese, ¿no? Porque, por ejemplo, si ese recipiente va a estar lleno de gas, en ese caso tomo como fluido el agua, ¿no? Que va a ser el fluido utilizado en la prueba hidrostática y el fluido que más pesa, ¿no? Por así decirlo. El P sub C sería el peso de los cabezales, en este caso, ¿no? Y R, bueno, la reacción sobre cada soporte. Bueno, perfecto. Fíjense, si uno, en este caso, claro, lo primero que tienen que notar es que, fíjense, aquí arriba estoy usando como un diagrama equivalente del recipiente a presión. Es decir, convertí los pesos de los apoyos, de los cabezales. Es decir, los cabezales los sumé al cuerpo del recipiente. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Es decir, en este caso, básicamente tengo un recipiente que es totalmente cilíndrico, ¿no? Si uno analizara el recipiente únicamente desde el punto de vista de mecánica de sólidos, entonces uno diría que, bueno, que ahí lo que está pasando es que se está generando un momento de flexión interno. Y entonces el diagrama del momento flector es este que tenemos aquí abajo, ¿no? O sea, fíjense que es esta curva que está acá. Entonces aquí podríamos tener, digamos, para candidato a momento máximo, podríamos tener este M1 y este M2. Es decir, el momento que está, el M1 sería el momento que está justo sobre el soporte y el M2 es el momento que está en la mitad del recipiente. Entonces, desde el punto de vista únicamente de mecánica de sólidos, uno diría, bueno, a mí me conviene ubicar los recipientes, a fijar esa distancia tal que M1 sea igual que M2. O sea, eso me daría la ubicación óptima de los soportes. Claro, únicamente considerando el momento flector. Ya vamos a ver que tenemos que considerar otras cosas. O sea, que en el diseño del recipiente, considerando los esfuerzos generados por los soportes, hay que considerar no solo el momento flector, sino que hay que considerar otros esfuerzos. Entonces, si ese fuera el caso, cuando uno iguala esos momentos,
eh, al calcular A o despejar A, tenemos este valor. O sea, esos momentos se igualan en magnitud cuando A vale 0.2071 la longitud L. Ahora vamos a ver que, sí, ok, eso es considerando únicamente el momento flector. Pero vamos a ver que el problema es un poco más complicado, más complejo, por así decirlo. Vamos a leer un momentico ese párrafo. Dice, la ubicación de los soportes puede estar definida por la existencia de aperturas inferiores. Si este no fuera el caso, se puede ubicar en la posición óptima desde el punto de vista de la resistencia. Vamos a ver que eso no es tan fácil. Para recipientes de gran diámetro y espesores relativamente pequeños, es conveniente ubicar los soportes cerca de los cabezales. Teniendo en cuenta que los mismos generan un efecto de anillo rigidizador para la parte cilíndrica. Es decir, eso en el caso de recipientes de gran diámetro y espesores relativamente pequeños. Por el contrario, para recipientes largos y de espesores relativamente grandes, la ubicación conveniente es aquella donde la tensión longitudinal debida a los pesos de los soportes es similar a la existente en el centro del recipiente. Es decir, cuando los momentos M1 y M2 indicados en la figura 15 son iguales. De todas formas, les adelanto que sí, o sea, esto es considerando como que si consideráramos únicamente el momento flector como carga interna. Vamos a ver que hay otros esfuerzos. Bien, entonces, fíjense, la forma de transformar este recipiente, que sería el recipiente a presión real, ¿no?, en este recipiente que está acá, que es como un recipiente equivalente, bueno, es mediante estas transformaciones que están acá. Es decir, la distancia, fíjense, esta distancia que está acá, ahora se va a llamar A minúscula. Bueno, A minúscula... si yo quiero transformar este recipiente que tiene cabezales, por ejemplo, hemisféricos, lo quiero transformar en un recipiente que sea únicamente cilíndrico, entonces A se va a calcular como A mayúscula más 2/3 de H, ¿no?, donde A mayúscula se encuentra aquí y H mayúscula está aquí. H mayúscula es la altura del cabezal y A mayúscula sería la distancia desde el centro del soporte hasta la unión cuerpo cabezal, que es esta unión que está acá. ¿Ok? Entonces puedo calcular una A minúscula como A mayúscula más 2/3 de H. Y ahora, fíjense, la longitud del cuerpo del recipiente es L mayúscula. Puedo transformar ese recipiente en un recipiente únicamente cilíndrico, esta vez con longitud L minúscula, donde L minúscula va a ser L mayúscula más 4/3 de H. ¿Ok? Entonces, de esa forma puedo transformar el recipiente real en un recipiente equivalente. Vamos a leer de todas formas el texto. Dice, note que la figura 15 es solo esquemática, ya que considera cabezales planos. En general, se utilizan cabezales no planos donde en lugar de A, en lugar de A minúscula se tienen las distancias A y H. Ver figuras 14 y 16. A es la distancia entre la unión cabezal-cilindro y el centro del soporte. Y H mayúscula es la altura del cabezal, medida a partir de la soldadura de unión. En la práctica se considera, y entonces ahí podemos ver las fórmulas que ya les comentaba anteriormente para transformar el recipiente real en un recipiente equivalente. En el segundo párrafo tenemos la parte en voladizo no debe ser mayor que el 20% de la longitud total de la parte cilíndrica del recipiente. Esto es, A mayúscula debe ser menor o igual que 0.2 veces L. Asimismo, la ubicación óptima varía de acuerdo con el ángulo de contacto θ de los soportes. Vamos a ver realmente, fíjense, yo lo que pasa es que al principio, cuando yo preparé esta clase, pensaba que había una ubicación óptima. Vamos a ver más adelante que realmente no hay una ubicación óptima. En el último párrafo dice, el código ASME recomienda para recipientes grandes que el ángulo de contacto mínimo sea 120 grados. Es decir, los posibles ángulos de contacto varían entre 120 a 180 grados y eso lo vamos a ver
A medida que vayamos avanzando, vamos a ver que en efecto los cálculos ya tienen eso incorporado. En unos factores adimensionales que se extraen de unas tablas. Esos factores van a depender del ángulo de contacto y el ángulo de contacto varía entre 120 y 180 grados. Ok, vamos a leer el texto que está arriba. Dice, las tensiones longitudinales por la flexión en el cuerpo del recipiente se deben calcular en el plano medio del recipiente y en los planos de los apoyos. Las tensiones indicadas a continuación aplican tanto para recipientes con o sin anillos de refuerzo o anillos rigidizadores. En la figura 16 se muestra un recipiente con anillos en los planos de los soportes, lo cual es un tipo de construcción muy habitual. La verdad que yo les confieso, yo nunca he visto en campo anillos rigidizadores. Fíjense que acá, fíjense esto, bueno, básicamente, ¿qué es un anillo rigidizador? Si este es el corte transversal de mi recipiente a presión, bueno, un anillo rigidizador es algo que está por aquí afuera. Podríamos hacernos la idea de los barriles de vino, por ejemplo. Entonces, los barriles están armados con anillos rigidizadores. O sea, básicamente esta parte que está acá sería el anillo rigidizador. Es decir, es un anillo que envuelve completamente el perímetro circular de la sección transversal del recipiente. Entonces aquí tendría el plano medio y los planos de los soportes, y ahí se van a calcular los esfuerzos longitudinales, o hay que calcularlos ahí en esos planos. Ok, entonces ¿qué dice? Según el método de diseño de SIC para recipientes a presión horizontales con soportes tipo montura, se deben verificar las siguientes tensiones en los siguientes puntos críticos. O sea, por ejemplo, las tensiones longitudinales por flexión, las tensiones de corte y las tensiones circunferenciales. O sea, todo eso, cuando digo tensiones, bueno, me refiero a esfuerzos, ¿no? Obviamente. Entonces, esos esfuerzos deben calcularse y deben calcularse en los puntos críticos. Por ejemplo, vamos a ver ahora que las tensiones longitudinales se calculan en los planos de los soportes y en el plano medio del recipiente a presión. ¿Ok? Ya lo vamos a ver con detalle. Perfecto. Entonces, por ejemplo, acá comenzamos con los esfuerzos longitudinales en el plano de los soportes. ¿Okay? Entonces dice, en los planos de los soportes, las máximas tensiones, que las vamos a llamar S1, debidas al peso propio y al contenido, se calculan con la siguiente expresión. Entonces ahí tenemos la fórmula, que en este caso está numerada con 32, del cálculo del esfuerzo longitudinal en el plano del soporte. Se llama S1. ¿Ok? Y entonces, bueno, esa expresión está en función de los siguientes parámetros. Entonces, Q es la carga sobre cada soporte. A es la distancia entre el centro del soporte y la unión del cuerpo cabezal, como lo vimos en los diagramas que ya estudiamos en las diapositivas pasadas. L es la longitud del cuerpo. RM es el radio medio, pero fíjense, ahí como radio medio podríamos utilizar, por ejemplo, el radio interno. El radio interno es un poco más pequeño que el radio medio, por lo tanto seríamos más conservadores, ¿no? Pero bueno, en la ecuación piden el radio medio. H es la altura del cabezal. T es el espesor del cuerpo. Y K asterisco es un factor adimensional, cuyo valor depende de lo que pasa en los planos de los soportes. Se pueden dar tres situaciones distintas. A saber, entonces fíjense que con respecto al K asterisco tenemos estas tres situaciones. La primera, el factor de K, podríamos decir, el factor K asterisco vale pi cuando los soportes tienen anillos de refuerzo para los casos donde A es mayor que RM medio. Es decir, el soporte está más cerca de la unión cabezal-cuerpo, por así decirlo. O sea, el soporte tiende a estar más cerca de la unión cabezal-cuerpo. Es decir, no, disculpen, me estoy equivocando.
Cuando A es mayor que R medio, lo que estoy diciendo es el soporte se aleja de la unión cuerpo-cabezal. Entonces voy a leerlo de nuevo. Dice el factor es K asterisco igual a pi cuando los soportes tienen anillos de refuerzo para los casos donde A es mayor que R medios o no teniéndolos, o sea, no teniendo anillos rigidizadores si los soportes están ubicados cerca de los cabezales, donde estos trabajan como rigidizadores. Se cumple que A es menor que R medio. Es decir, cuando A es menor que R medio, el soporte se está acercando a la unión cabezal-cuerpo. Entonces, si yo acerco los soportes a esa unión, básicamente el cabezal está funcionando o trabajando como un anillo rigidizador, por así decirlo. ¿Ok? En cualquiera de esos dos casos, entonces el factor K asterisco vale pi. Si no se dan las condiciones del punto 1, la situación es notablemente diferente y la tensión S1 es bastante mayor. Hay que distinguir dos casos, atracción y acompresión. Entonces, en el caso 2, en la parte superior de los planos de los soportes, se tienen tensiones longitudinales de tracción y K asterisco toma el valor de K1, que varía con el ángulo de contacto θ. Ver anexo 17, eso lo vamos a ver más adelante. Hay que tener presente que, primero, K1 es mucho menor que pi. Segundo, el ángulo de contacto θ va a ser mayor o igual a 120 grados. Y tercero, que K1 crece con θ, disminuyendo la tensión de S1. Es decir, a medida que tengo un mayor ángulo de contacto, voy a tener una menor tensión S1, va a disminuir la tensión S1. 3. En la parte inferior de los planos de los soportes, las tensiones longitudinales son de compresión y se consideran dos casos. Uno, cuando la relación T sobre RM es mayor o igual a 0.005, el diseño del recipiente está gobernado por la presión interior, no siendo necesario considerar S1 de la ecuación 32. Es decir, básicamente ahí el recipiente se está comportando como una especie de globo, podríamos decirlo. Es decir, la presión interna hace que el recipiente se mantenga erecto, por así decirlo. Entonces los esfuerzos en el recipiente debido al soporte son despreciables. O 2, cuando el coeficiente T sobre RM es menor que 0.005, en ese caso K asterisco toma el valor de K7, que varía con el ángulo de contacto θ según el anexo 17. K7 varía de manera similar a K1, pero el valor de K7 es entre un 65 y un 80% mayor que K1. ¿Ok? Eso lo vamos a ver con detalle en las láminas siguientes. Ahora, sigo entonces con los esfuerzos longitudinales en el plano de los soportes. Entonces, en cuanto a la tensión de tracción, cuando la tensión dada por 32 es de tracción, para obtener la tensión de comparación, es decir, aquí estamos viendo contra qué comparar el esfuerzo S1. Entonces, si la tensión dada por S1 es de tracción, para obtener la tensión de comparación sigma asterisco, se debe sumar esa tensión S1 a la tensión longitudinal SL, debido a la presión interna P, que se puede obtener empleando la ecuación 5, ya lo vamos a ver. Posteriormente, sigma asterisco se contrasta con la tensión admisible S del material del recipiente afectado por la eficiencia de la junta E, como se muestra en la ecuación, ahí dice 31, pero realmente está en la ecuación 33. Déjenme poner esto más grande. Déjenme ver si puedo. Vamos a ver si puedo conservar esa. Perfecto. Entonces, fíjense, aquí estaría la tensión S1, es la tensión longitudinal por flexión. La tensión SL es la tensión longitudinal por presión interna, es decir, es el esfuerzo longitudinal debido a la presión interna. Tenemos la expresión de ese esfuerzo la tenemos aquí abajo. Fíjense que esta primera ecuación es considerando el radio externo, y esta segunda ecuación es considerando el radio interno. O sea, con esas expresiones podemos calcular el esfuerzo debido a la presión interna, el esfuerzo longitudinal debido a la presión interna.
La suma de estos dos esfuerzos debe ser menor o igual que la multiplicación de S. ¿Quién es S? Es la tensión admisible del material del recipiente, o sea, es el esfuerzo admisible del material con que está hecho el recipiente a la temperatura de trabajo. Y eso debe multiplicarse por el factor de eficiencia de la junta o por la eficiencia de la junta soldada. Bien. Vimos el factor de comparación de S1. Vamos a ver esto que está acá. Dice, cuando es a compresión, cuando la tensión calculada por la fórmula 32 es de compresión, es decir, cuando S1 arroja un valor negativo, el caso más crítico, disculpen ahí debió decir el caso crítico, se da cuando el recipiente está completamente lleno y a presión atmosférica. En ese caso, esa tensión es directamente la tensión de comparación sigma asterisco, que se tiene que contrastar con la tensión admisible de compresión del material del recipiente. Hay que tener en cuenta que la eficiencia de junta es E igual a 1, cuando la tensión es de compresión. Luego, lo establecido en el apartado 333 queda expresado de esta forma, es decir, en este caso, cuando la tensión es de compresión, la comparación se hace de esta forma, fíjense. El valor absoluto de S1, que es negativo porque da compresión, debe ser menor o igual que el S a compresión del material. Pero recuerden, si estamos trabajando con acero, el acero es un material dúctil y por lo tanto el S a compresión es igual que el S a tracción. Es decir, aquí lo que aparece es el S del material. En tracción se multiplicaba por E, pero en este caso E se considera como 1. Es decir, solo se compara con S. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el módulo de S1 debe ser menor o igual que S. En el caso en que S1 arroje compresión. Perfecto. Entonces ahora, fíjense, pasamos al plano medio del recipiente. Siguen siendo esfuerzos longitudinales, pero esta vez estamos estudiando qué pasa en el plano medio del recipiente. Entonces, en ese caso se utiliza esta ecuación de S1, es una ecuación distinta a la utilizada en el plano soporte. O sea, tiene esta expresión que está acá. Entonces, en ese caso, bueno, de nuevo aparece Q, que es la carga sobre cada soporte. A es la distancia desde el centro del soporte a la unión cuerpo-soporte. L es la longitud del cuerpo, R es el radio medio, H es la altura del cabezal y T es el espesor del cuerpo. Entonces, en este caso, por ejemplo, para obtener la tensión de comparación sigma asterisco y contrastarla con la tensión admisible, se procede del mismo modo que en análisis de las tensiones en los planos de los soportes. Vamos a ver acá. Ahora vamos con los esfuerzos cortantes. Es decir, aquí la tensión de comparación es igual que en la tensión de los soportes, idéntico. O sea, si es tracción, entonces sumamos S1 más SL y eso tiene que ser menor o igual que S por E. Y si es compresión, entonces solo se utiliza el valor absoluto de S1 y debe ser menor o igual que S. En cuanto a los esfuerzos cortantes, vamos a leer el texto. Dice, la distribución y magnitud de las tensiones de corte originadas por el peso propio y el contenido dependen de cómo está reforzado el recipiente, con anillos rigidizadores y o placas en los apoyos. Fíjense que ahí en los dibujos aparecen las placas, que son estas piezas en azul claro. Se distinguen dos casos, según sea el valor de A comparado con RM, dando origen a las ecuaciones 37 y 38. Hay que tener presente que cuando A es pequeño, es decir, cuando el soporte está cerca de la unión con el cabezal, del cuerpo con el cabezal, el extremo cilíndrico del cabezal puede estar ubicado sobre el apoyo. Es decir, el apoyo puede estar ubicado en la unión soporte-cabezal.
Aquí vemos los casos. Entonces, por ejemplo, cuando A es mayor que R medios, las máximas tensiones de corte S2 en el cuerpo cilíndrico se calculan como, ahí tenemos la ecuación, ¿no? La ecuación 37, S2 va a ser igual a esa expresión que vemos ahí, donde ya sabemos, por ejemplo, que Q es la carga sobre cada soporte, A es la distancia desde el centro del soporte a la unión del cuerpo soporte, L es la longitud del cuerpo, R es el radio medio, H es la altura del cabezal, T es el espesor del cuerpo, y aquí lo que sí vale la pena explicar es ese factor K barra, ¿no? Entonces, por ejemplo, K barra es un factor adimensional cuyo valor depende de lo que pasa en los planos de los soportes. Se pueden dar dos situaciones. Uno, cuando se usan anillos rigidizadores, en los planos de los soportes, K barra vale 1 sobre pi. Dos, cuando los anillos rigidizadores están en otra ubicación o no hay anillos de refuerzo, o sea, no hay anillos rigidizadores, en ese caso, K barra toma el valor de K2, que varía con el ángulo de contacto. Ver tabla y fórmula analítica en el anexo 17, y esa tabla ya la vamos a ver en unas láminas. Esto fue para A mayor que R medios. Por lo tanto, aquí nos queda otro caso, que es cuando A es menor que R medio. Entonces, cuando A es menor que R medio, las máximas tensiones de corte S2 en el cuerpo cilíndrico o en la parte cilíndrica del cabezal, según corresponda, se calculan según la siguiente expresión. Fíjense, esta expresión de donde yo la tomé, hay un error, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Ahí no debió decir K3, sino debió decir K4. ¿Ok? Entonces ahí, por ejemplo, ya sabemos que Q es la carga sobre cada soporte, R es el radio medio, T es el espesor del cuerpo cabezal según corresponda, y K sub 3 es un factor adimensional que varía con el ángulo de contacto. Eso hay que buscarlo en unas tablas. Entonces, importante, si la zona del soporte, voy a poner esto un poquito, si la zona del soporte tipo montura posee placa de apoyo, es decir, de refuerzo, como se indica en la figura, el espesor T se debe incrementar con el espesor T sub P de la placa de apoyo. Es decir, si hay una placa de apoyo, el espesor T, al espesor T hay que sumarle el espesor de esa placa de apoyo. ¿Ok? En esta ecuación, en la ecuación S2. Para recipientes no reforzados con anillos, las máximas tensiones de corte se presentan en la zona de las puntas del soporte, cuernos. Déjenme, por favor, echar un poquito para atrás para ver si puedo ver la... Fíjense, los cuernos están aquí. A esto se le conoce como el cuerno. La unión entre la placa soporte y digamos, la placa vertical, pues, ¿no? O sea, digamos, justo donde se une esta placa con la placa soporte. Esto es el cuerno. Bien, entonces para recipientes no reforzados con anillos, las máximas tensiones, estoy leyendo aquí, para recipientes no reforzados con anillos, las máximas tensiones de corte se presentan en la zona de las puntas del soporte o cuerno. En cambio, si poseen anillos rigidizadores, las máximas tensiones de corte se dan en el ecuador del recipiente, es decir, a la mitad de la altura. Para todos los casos vistos, la tensión de corte no debe ser mayor al 80% de la tensión admisible del material del cuerpo cilíndrico o cabezal, es decir, S2 debe ser menor que 0.8 S. ¿Ok? Bien, entonces ahora nos vamos con los esfuerzos circunferenciales en el plano de los soportes. Entonces dice, en la zona de los apoyos, la transmisión de las cargas origina tensiones circunferenciales. En el cuerpo cilíndrico, por favor, ver aquí, poner esto más grande. En la zona de los apoyos, la transmisión de las cargas origina tensiones circunferenciales. En el cuerpo cilíndrico, tanto en la zona en contacto con la punta del apoyo tipo montura, es decir, en el cuerno, como en el fondo del apoyo.
Entonces, las tensiones circunferenciales en la zona del cuerpo del soporte cuando no hay anillo rigidizador. Si el recipiente no tiene anillos rigidizadores, las tensiones circunferenciales S3 en el cuerpo cilíndrico, en la zona del cuerno del soporte, se pueden evaluar con las siguientes expresiones. Entonces ahí va a depender de la relación L y de la relación entre 8Rm. Es decir, si L es mayor o igual a 8Rm, que es el caso A, entonces utilizo la primera expresión para calcular S3. Si L es menor que 8Rm, se utiliza la expresión B o la segunda expresión. Entonces ahí ya sabemos que Q es la carga sobre cada soporte, L es la longitud del cuerpo, Rm es el radio medio, T es el espesor del cuerpo, B es el ancho del soporte y K6 es un factor adimensional que depende del ángulo de contacto θ y del cociente entre el largo de la parte en voladizo del tanque, es decir, de A, y el radio medio Rm. Eso lo vamos a ver ahora en una figura a continuación. Se obtiene del gráfico o de la fórmula analítica del anexo 18. Es decir, K6 se obtiene de un gráfico y ese gráfico va a depender tanto del ángulo de contacto como de la relación A sobre Rm. Eso lo vamos a ver dentro de unas láminas. Perfecto. Entonces acá, si el recipiente no tiene anillos rigidizadores, bueno, esto es una repetición de la lámina anterior. O sea, esas ecuaciones que están ahí, cuando no hay anillos rigidizadores, ya la habíamos visto. Lo que me interesa es la tensión de comparación, que es este texto que está aquí abajo. La tensión S3 calculada en 40 no debe ser mayor que 1,5 veces la tensión admisible del material del cuerpo. Es decir, S3 debe ser menor que 1,5 veces S, donde S es el esfuerzo admisible del material con el que está hecho el cuerpo a la temperatura de trabajo. Ok, aquí estoy calculando, fíjense, las tensiones circunferenciales en la zona del fondo del soporte, con o sin anillo rigidizador. Entonces, en ese caso, si el recipiente tiene o no anillos rigidizadores, la tensión S3 correspondiente al fondo de los apoyos se calcula con la siguiente fórmula, que es la fórmula 42. Entonces ahí, bueno, ya sabemos qué significa cada uno de los parámetros, pero en este caso, bueno, tenemos un K5 en vez de un K6, que es un factor adimensional que depende del ángulo de contacto y que se va a sacar de una tabla que ya la vamos a ver a continuación. La tensión calculada en 42 no debe ser mayor que la mitad de la tensión admisible del material del cuerpo. O sea, en este caso, el módulo de S3, porque fíjense que S3 es a negativo, es decir, la compresión, el módulo de S3 va a ser menor que 0,5 veces SY. O sea, en este caso es el límite de fluencia del cuerpo. ¿Ok? O sea, la comparación se hace con el límite de fluencia. Importante, para el cálculo de tensiones circunferenciales, si los soportes tipo montura poseen placas de apoyo como refuerzo, el espesor T se debe incrementar con el espesor T sub P, es decir, a T hay que sumarle T sub P de dicha placa de apoyo y el valor de T cuadrado se debe incrementar en T sub P al cuadrado. La instalación de anillos de refuerzo en recipientes horizontales es necesaria cuando las tensiones calculadas en los puntos anteriores excedan las tensiones admisibles del cuerpo cilíndrico y o de los cabezales. Según la ubicación de los anillos respecto al cuerpo cilíndrico, internos o externos, y su forma geométrica, se pueden calcular las tensiones que soportan. Desde el punto de vista estructural, es preferible que los anillos de refuerzo sean internos en el recipiente, pero esta ubicación en general no es adecuada desde el punto de vista del proceso o de ataques corrosivos, por supuesto. O sea, si esos anillos se ponen dentro del recipiente, van a estar en contacto con el fluido de trabajo, lo cual probablemente sea bueno desde el punto de vista estructural, pero desde el punto de vista del proceso no tiene mucho sentido. El cálculo de las tensiones en los anillos se puede consultar en la bibliografía indicada al final de este capítulo. O sea, aquí no se ha calculado la tensión en el anillo de refuerzo.
Perfecto, entonces fíjense, todo lo dicho anteriormente lo vamos a resumir en esta tabla. Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos esfuerzo. ¿Qué tipo de esfuerzo? Esfuerzo longitudinal debido a la flexión. Entonces, aquí dice, básicamente en inglés lo que dice, aun si tiene anillos rigidizadores o no, no importa. O sea, para ambos casos es válido. Entonces aquí tenemos en el plano de los soportes y en la mitad del recipiente. Entonces, por ejemplo, aquí arriba dice, en el plano de los soportes, dice tensión en la parte superior del recipiente y compresión en el fondo. Por eso aparece este más menos que está acá. O sea, es posible que haya que dé más o que dé menos, dependiendo de los valores. Déjeme poner esto un poco más grande. Perfecto. Entonces fíjense que, por ejemplo, acá hay un asterisco en la primera ecuación. Fíjense, aquí tenemos un asterisco. Entonces dije, ver nota en la página siguiente, pero realmente aquí, bueno, hay notas en la página siguiente, o sea, hay notas, podríamos decir, hay notas adicionales, pero de todas formas, ese asterisco, sí, está en la página siguiente, disculpen. Pero acá hay unas explicaciones adicionales. Ya la vamos a leer a continuación. Y bueno, fíjense, en la mitad, esto es en el plano de los soportes. En la mitad del recipiente o en el plano medio del recipiente, bueno, tenemos esta otra expresión que está acá, ¿no? Entonces vamos a leer estas notas que están acá. Dice, en tensión, S1 más el esfuerzo debido a la presión interna, aquí lo calculan como PR sobre 2TS, pero también podemos utilizar las ecuaciones que vimos anteriormente, no debe exceder el esfuerzo admisible del material multiplicado por el factor de eficiencia del cordón de soldadura. Eso ya lo habíamos visto. O sea, aquí lo que le están diciendo es, mira, S1 más SL debe ser menor o igual que S por E. En este caso es la eficiencia de la junta soldada. Pues. ¿Okay? Eso es en tensión. En compresión, el esfuerzo debido a la presión interna menos S1 no debe exceder la mitad del punto de fluencia o del esfuerzo de fluencia del material. Valor que viene dado por esto que está acá, dice. Ok, entonces ahí tienen otro punto de comparación, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en el S1 debe ser menor o igual. Ojo, este E que está acá no hay que confundirlo. Este E es el módulo de Young o el módulo de elasticidad del material. ¿Ok? Entonces, digamos, tenemos esa comparación. ¿Ok? Esa comparación en el caso de compresión, ¿no? Por así decirlo. Ok, déjenme. Fíjense, aquí tenemos otros esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en la parte superior, aquí tenemos esfuerzos por corte y aquí tenemos los esfuerzos circunferenciales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el caso en que la silla esté cerca del cabezal, es decir, que A sea menor o igual que R medio, o en el caso en que el soporte esté lejos del cabezal, por lo tanto A va a ser mayor que R medio, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos dos casos. En el cuerpo hay un caso donde se utiliza K2 y un caso donde se utiliza K3 y la explicación la tenemos acá. Fíjense aquí en esta nota. O sea, por ejemplo, dice, el uso de la fórmula con el factor de K2, si el anillo no es usado o el anillo está adyacente a la silla, entonces la fórmula con el factor K3 es si el anillo es usado en el plano de la silla. Es decir, esta fórmula que está acá, por ejemplo, la que tiene K2, en esa fórmula hay o no anillos rigidizadores, pero no están en el plano del soporte.
Y esta fórmula con K3 es, tengo un anillo rigidizador y está justo sobre el plano del soporte. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí de nuevo, aquí tengo, esto es en el caso en que A es mayor que R medio, este en el caso en que A es menor que R medio. Entonces aquí tenemos esfuerzo en el cuerpo, esfuerzo en el cabezal y aquí hay un esfuerzo adicional. Ok, y aquí habla sobre todo de los esfuerzos de comparación, ¿no? De S2 y de S3, por ejemplo. S2 dice no debe exceder las 0.8 veces el esfuerzo permisible del material. S3 más el esfuerzo debido a la presión interna no debe exceder 1.25 veces el esfuerzo Tensile Allowable Stress Value, es decir, el SU del material. Básicamente lo que me están diciendo es S3 más SL debe ser menor que 1.25 veces SU. ¿Ok? Y bueno, finalmente tenemos el esfuerzo circunferencial y entonces tenemos estos dos casos, ¿no? Bueno, un caso donde no hay anillos rigidizadores y un caso que es válido haya o no anillos rigidizadores. Esto es en el cuerno de la silla y va a depender de si él es menor que 8R o él es mayor que 8R y esto es en el fondo de la silla. Entonces tengo, bueno, esos tres casos y aquí tengo los esfuerzos de comparación. Entonces, por ejemplo, ese 4 no debe exceder nunca 1.5 veces el esfuerzo, el esfuerzo, el tensile stress, es decir, el esfuerzo S. Bueno, tensile stress aquí en este caso sería el esfuerzo admisible S. Pues. Y ese 5 no debe exceder las 0.5 veces el esfuerzo de compresión de fluencia del material. O sea, el SY del material. O sea que básicamente en esa tabla tengo todo lo que habíamos visto anteriormente resumido. Y aquí tengo las notas, ¿no? que también hay que leérselas. O sea, por favor esto léanselo con detalle. La explicación de las notas, ¿no? De cada explicación de cada factor. O sea, es un poco largo, no lo quiero leer aquí en la presentación de la clase. Bueno, fíjense, aquí está la tabla donde aparecen los factores adimensionales, ¿no? Fíjense, déjenme hacer una... Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí tengo el ángulo de contacto, está en esa columna, arranca de 120 y va creciendo, a medida que voy bajando, va creciendo hasta llegar a 180. Entonces, bueno, aquí tengo el K1 asterisco, aquí tengo el K2, el K3 no va a depender del ángulo de contacto, o sea, vamos a ver que es un valor constante, ahora más adelante van a ver que es un solo valor. Bueno, aquí tengo K4, K5, K6 también es un valor constante, no depende del ángulo de contacto, y K7 y K8, o sea, ahí tengo todos los factores adimensionales. Fíjense lo que les comentaba, ¿no? Bueno, K6, disculpen aquí, K3 sí es una constante. No depende del ángulo de contacto, pero el K6 lo vamos a hallar con esta gráfica que está aquí al lado. Entonces, fíjense, vámonos a la gráfica para el K6. Fíjense, en la gráfica del K6, básicamente, ¿qué es lo que tengo? Bueno, tengo aquí la relación A entre R. Entonces, con la relación A entre R, uno entra y va a tocar alguna de esas líneas. Fíjense que cada línea corresponde a un ángulo de contacto. Por ejemplo, esta línea corresponde al ángulo de contacto de 180 grados. Y así va, a medida que voy subiendo, llego al ángulo de 120 grados. Entonces uno entra por aquí abajo, si uno calcula la relación A entre R, sube, rebate aquí en alguna de las curvas, dependiendo del ángulo de contacto, y viene acá y lee el valor de K6. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el valor de K6, es decir, si mi A sobre R es tal que toca esta parte horizontal, bueno, aquí yo tengo ya el valor de K6 para ese ángulo de 180 grados. Bien. Ok, vamos a ver entonces un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un recipiente a presión horizontal con dos apoyos. Fíjense que, por ejemplo,
Perfecto. Bueno, aquí tienen toda los parámetros, ¿no? A es la distancia desde el centro del soporte hasta la unión cabezal-cuerpo. TS es el espesor de pared del cuerpo. Ahí es shell, el S es por shell. El TH es el espesor de pared del cabezal, H es por head. Entonces aquí tengo L, que es la longitud del cuerpo. Realmente no está muy bien dibujada, que digamos, pero es la longitud del cuerpo. H es la altura del cabezal. B, fíjense, es el espesor, el ancho del soporte. Y Q es la carga que actúa sobre cada soporte. Entonces, bueno, aquí voy a tener el ángulo de contacto y el radio del recipiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este recipiente a presión A vale 48 pulgadas y ahí le están diciendo, mira, la distancia desde la línea tangente entre el cabezal y el centro del recipiente tipo silla. B es el ancho del soporte, 24 pulgadas. H es la altura del cabezal, son 21 pulgadas. La longitud del recipiente, desde la tangente, o sea, desde la unión hasta la unión, podríamos decir, pues, es 960 pulgadas. La presión interna de diseño, 250 psi. Aquí ya me están dando la carga que actúa sobre cada soporte, que es 300.000 libras fuerza. El radio, fíjense que aquí me están dando el radio externo realmente, que es 60 pulgadas. Me están dando el espesor de pared del cuerpo, que es 1 pulgada, y el ángulo de contacto, que es 120. También me están dando el tipo de material. Ya con eso yo debería ser, y si me dieran la temperatura de diseño, yo debería ser capaz de calcular el espesor de pared. Aquí me lo están dando, o sea, me están diciendo, mira, el espesor, disculpen, me están diciendo, el esfuerzo permisible o el esfuerzo admisible del material es 20.000 psi. Claro, no me están dando la temperatura. Como no me están dando la temperatura, entonces me dan el esfuerzo. Y me dan entonces el esfuerzo por fluencia y la eficiencia de la junta soldada. ¿Ok? Entonces vamos a calcular cada uno de los esfuerzos. Bien, entonces por ejemplo, bueno, vamos a ver si ahora me hace caso. Perfecto. Entonces, ok, vámonos con los esfuerzos longitudinales debido a la flexión, es decir, esfuerzos S1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular los esfuerzos en los soportes. Para calcular los esfuerzos en los soportes, evaluamos esta expresión. Entonces, al hacer la evaluación, vamos a obtener este esfuerzo. O sea, los esfuerzos longitudinales debido a la flexión en los soportes dan 522 psi. ¿Ok? Fíjense que aquí tengo un K1, que esto viene de la tabla de los valores adimensionales. O sea, recuerden que tenemos un ángulo de contacto de 120 grados. Entonces ahí con 120 grados yo puedo entrar y ver cuánto vale K1, K2, K3, etc. Entonces tengo el primer esfuerzo, que es el esfuerzo en los soportes. Ahora, hay que calcular también el esfuerzo en el plano medio del recipiente. Para eso, evaluamos esta expresión. Fíjense que en esa expresión no hay ningún factor adimensional. O sea, ahí ponen pi directamente. Entonces, bueno, al calcular ese esfuerzo me está dando 4.959 psi. O sea, que me está dando el esfuerzo mayor, lo obtengo en el plano medio del recipiente. Ahora debo calcular, para hacer la verificación, debo calcular el esfuerzo debido a la presión interna. Entonces lo calculo con esa expresión, o sea, P por R sobre 2TS, evalúo y obtengo que es 7.500 psi. Entonces, para hacer la comprobación, para saber si los esfuerzos longitudinales, si el recipiente resiste los esfuerzos longitudinales creados por los soportes, entonces, bueno, me voy para acá.
Bueno, aquí de nuevo, fíjense, tienen el cálculo del esfuerzo longitudinal de la presión, debido a la presión. Aquí tenemos, fíjense lo que estoy haciendo, estoy sumando el esfuerzo máximo longitudinal, o sea, el S1 más grande, lo estoy sumando con el SL, ¿ok? O sea, esto que está acá sería el SL, esto que está acá sería el S1 más grande, lo estoy sumando con el SL, y eso me da 12.459 PSI. Entonces, para hacer la verificación, esta suma debe ser menor o igual que la multiplicación de S por E. Entonces, cuando multiplico S por E, ya sé que el S me lo están dando como dato, vale 20.000 PSI, lo multiplico por la eficiencia de la soldadura, que es 0.85, se obtiene un valor de 17.000 PSI. Ah, ok, 12.000, fíjense aquí, 12.459 es menor que 17.000 PSI, por lo tanto, no hay problema, el recipiente no va a fallar debido a esfuerzos longitudinales. Dice, el esfuerzo por compresión no es un factor de importancia debido a que en este caso el coeficiente T sobre R o el cociente T sobre R es mayor que 0.005. Es decir, ahí se calculó 1 sobre 60 da 0.017, es mayor a 0.005. Por lo tanto, no se hace ninguna comprobación, pero si fuera el caso, si T sobre R fuese menor que 0.05, entonces habría que hacer esta comprobación, donde SC va a ser igual a S. O sea, el S por compresión en este caso es igual al S por tracción. ¿Ok? Y en este caso, si este fuera el caso, ¿verdad? O sea, si T sobre R fuera menor que 0.005, entonces, ojo, aquí la comprobación se hace de esta forma, ¿no? O sea, el valor absoluto de S1 debe ser menor o igual que S. Perfecto, entonces ahora nos vamos con el esfuerzo tangencial, es decir, con el esfuerzo por corte. En ese caso, evaluamos esta expresión, vamos a calcular S2. Bueno, recuerden que, fíjense, aquí lo primero que hay que hacer es calcular si A es mayor que R medio o es menor que R medio. Entonces, en este caso, A va a ser mayor que R medio porque A vale 48 pulgadas y R medio es 60 entre 2, es decir, es 30 pulgadas. Entonces, para este caso, la fórmula a aplicar es esta que tenemos aquí. Evaluamos esa fórmula y obtenemos que el S2, es decir, el esfuerzo de corte tangencial, es 5.120 PSI. Para hacer la comprobación, S2 no debe exceder el esfuerzo admisible del material del recipiente multiplicado por 0.8. En este caso es 20.000 PSI por 0.8, eso me da 16.000. Entonces, S2 debe ser menor que 0.8S. Y en efecto lo es porque, fíjense, 5.120 es menor que 16.000 PSI. O sea que tampoco hay falla por el esfuerzo de corte. Ahora nos vamos con el esfuerzo circunferencial. Entonces, en el esfuerzo circunferencial hay que calcular el esfuerzo en el cuerno de la silla. Hay dos casos, uno para cuando L es mayor que 8R y otro para cuando L es menor que 8R. En este caso, para el problema que estamos estudiando, L, que es 960 pulgadas, va a ser mayor que 8R, que da 480. Y también A, que es 48, es mayor que R medio. Entonces la fórmula aplicable es esta que está acá. Evaluamos esa expresión con la relación A entre R, que en este caso está dando 0.8, calculamos K6. Ok, entramos en la gráfica y calculamos K6. En este caso está dando 0.036. Entonces, fíjense, aquí estamos evaluando la expresión S4. O sea, esta expresión que está acá la estamos evaluando numéricamente. Aquí el libro cometió un error, ¿no? Porque fíjense que aquí aparece 2t al cuadrado y ellos realmente se equivocaron y pusieron 2t.
Cuando ellos calculan le da 20.000 PSI, pero cuando yo calculo con el t al cuadrado me da menos 16.000 PSI. Ok, entonces hay que tener en cuenta ese error. Yo se los puse ahí, error, eso debe ir al cuadrado. Entonces acá, para hacer la comprobación, bueno, el módulo de S3, porque fíjense que siempre les va a dar bueno, disculpen, no, aquí cometí yo un error, no es S3, es S4. O sea, el módulo de S4 debe ser menor que 1.5 S. Por favor, discúlpenme ahí. Le va a dar negativo, porque fíjense que ambos términos de la expresión son negativos. O sea, ese esfuerzo es a compresión. Entonces, bueno, me tengo que asegurar que S4 sea menor que 1.5 S. Vamos a ver si es verdad. Aquí S4 me está dando menos 16.000 PSI y 1.5 S me da 30.000 PSI. En efecto, cuando yo le saque el valor absoluto a esto, me va a dar 16.000 es menor que 30.000. O sea que esto se cumple. Eso fue en el cuerno de la silla. Tengo que también hacer el cálculo en el fondo del cuerpo. Y a eso lo vamos a llamar S5. Entonces ahora calculamos S5 en el fondo del cuerpo. Aquí está la expresión de S5. Evaluamos S5. Me da menos 6.319 PSI. En este caso, no debe exceder esta expresión que está acá. O sea, S5, el módulo de S5 debe ser menor que 0.5 SY. Y en este caso, SY vale 38.000. Cuando la multiplico por 0.5 me da 19.000. Entonces, fíjense que en efecto, el módulo de este valor, que es menos 6.319, en módulo, su valor absoluto serían 6.319, va a ser menor que 19.000 PSI. Por lo tanto, tampoco hay falla en cuanto al esfuerzo circunferencial. Es decir, que aquí básicamente los esfuerzos siempre son menores que sus esfuerzos admisibles, por lo tanto no ocurre ninguna falla. Es decir, que podríamos decir que tal cual como están planteados los soportes, bueno, no ocurre falla en el cuerpo del recipiente. Ok, fíjense, yo digamos, me dio curiosidad y dije, bueno, yo quiero ver si de repente hay una ubicación óptima, o sea, una ubicación mejor que la que me están planteando en el problema. Entonces, para ello, lo que hice fue graficar todos los esfuerzos. Fíjense que aquí está el esfuerzo S1, el esfuerzo S1 en los apoyos, ¿no? En los soportes, es decir, el esfuerzo longitudinal en los soportes. Aquí está el admisible, el esfuerzo admisible. Aquí está el esfuerzo S1, el esfuerzo longitudinal en la mitad del recipiente, lo llamé S1M. Aquí está el esfuerzo admisible para ese esfuerzo en particular. Aquí está el esfuerzo de corte, S2, con su esfuerzo admisible. Y aquí está el S4 en el cuerno y el S5 en el fondo. Es decir, estos son esfuerzos circunferenciales, ¿no? Por esto que están acá. Y lo que hice fue variar A. Recuerden que A es la distancia desde el soporte, desde el centro del soporte hasta la unión cabezal-cuerpo. Es decir, fui agarrando y partí desde 1, ¿verdad? Es decir, puse el soporte prácticamente justo sobre la unión y entonces lo fui moviendo hacia el centro del recipiente, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, aquí tengo, esta es el problema que nos dieron, el problema que estamos estudiando, viene representado por esta línea que está acá. Entonces, yo quería ver si hay una mejor ubicación para los soportes, una ubicación donde los esfuerzos disminuyan, por ejemplo, ¿no? O sean mejor que los esfuerzos que calculamos para este problema. Siempre buscando, o sea, en mi mente buscando una ubicación óptima. Entonces lo que hice fue, bueno, de repente la tabla no era de mucha ayuda, entonces los grafiqué, ¿no? Yo dije, bueno, aquí voy a graficar. Sí, perfecto. Aquí voy a graficar, fíjense, en líneas punteadas.
en líneas punteadas tengo los valores admisibles. O sea, esa línea violeta y esa línea verde son los valores admisibles. Lo podemos ver acá, ¿no? Fíjense. La línea verde es el S1 admisible, o sea, el esfuerzo longitudinal admisible. Y la línea morada es el S2, el esfuerzo tangencial admisible. Entonces, claro, yo ahí puedo ver la línea morada punteada es el esfuerzo admisible de la línea sólida morada. Es decir, mientras la línea sólida morada esté por debajo de la línea punteada, no hay falla, por ejemplo, con respecto a S2. Y mientras la línea azul, fíjense que la línea azul es el esfuerzo en el plano medio del recipiente. Mientras la línea azul esté por debajo de la línea verde punteada, entonces tampoco hay falla, ¿no? Pero fíjense, lo que me estoy dando cuenta es que, bueno, aquí está, fíjense, esta es la ubicación del recipiente que nos dieron en el problema. Entonces, bueno, ok, aquí tengo algunos esfuerzos aquí arriba y aquí tengo un esfuerzo, por ejemplo, el esfuerzo en rojo es el esfuerzo longitudinal en el plano de los soportes, la curva roja sólida o línea continua, por así decirlo, ¿no? Entonces, si yo empiezo a aumentar el A, es decir, si muevo la ubicación del soporte hacia el centro del recipiente, bueno, veo que la línea azul y la línea morada bajan, ¿no? Es decir, esos esfuerzos están bajando, pero la línea roja está subiendo. Entonces, bueno, ok, gano por un lado, pero pierdo por el otro, ¿no? Ok. Y de hecho, fíjense, yo pudiese decir que hasta aquí incluso estoy en el límite de falla, ¿no? O sea, yo puedo moverlo hasta este valor, el soporte, sin que haya falla. Pero bueno, ok, estoy ganando que estos esfuerzos disminuyen, pero este esfuerzo está aumentando. Entonces realmente no he ganado nada, ¿no? O sea, digamos, no tiene mucho sentido mover el soporte de este punto, moverlo a este punto que está acá. O sea que entre comillas no hay una ubicación óptima, podríamos decirlo. Entonces uno podría decir, bueno, ok, aquí se están uniendo, aquí pareciera que hay como una confluencia de todos los esfuerzos, ¿no? O sea, los esfuerzos están tendiendo a un punto. Bueno, está bien, pero en verdad yo gano algo moviendo al recipiente haciendo que esos esfuerzos confluyan. Aquí, este esfuerzo ha aumentado. Estos esfuerzos han disminuido, eso es bueno, pero este esfuerzo ha aumentado. Entonces, desde ese punto de vista, oye, realmente no hay una ubicación óptima, ¿no? De todas formas, fíjense, para hacerla, claro, aquí siempre estamos comparando las líneas continuas con las líneas cortadas, ¿no? Y a mí se me ocurrió luego decir, bueno, para no tener este poco de líneas, yo puedo agarrar y calcular los esfuerzos puedo calcular un esfuerzo adimensional, ¿no? Bueno, fíjense, lo que le estoy diciendo acá, antes de hablar del esfuerzo adimensional, lo que le estoy diciendo acá es que, fíjense, si yo muevo el recipiente de acá si muevo el soporte, la ubicación del soporte, de 50 pulgadas lo muevo a 120 pulgadas, ok, en el esfuerzo S1 en la silla he ganado, en el esfuerzo S1 en los soportes, el S1M disculpen, en el S1 he perdido porque ha aumentado 700%, se ha aumentado 7 veces su valor. He ganado en el esfuerzo longitudinal en la mitad del recipiente, porque bajó 60%. Y he ganado en el esfuerzo de corte, tangencial de corte, porque disminuyó un 80%. Pero estoy perdiendo en el esfuerzo longitudinal en los soportes porque aumentó 700%. No tiene mucho sentido que yo me ponga a mover el soporte. Se me ocurrió utilizar, o sea, en vez de utilizar el esfuerzo, fíjense acá, en vez de utilizar el esfuerzo admisible y el esfuerzo, en este caso, por ejemplo, el esfuerzo longitudinal, yo dije, oye, voy a agarrar y voy a dividir el S1S, o sea, el esfuerzo real, por así decirlo, lo voy a dividir entre el esfuerzo S1S admisible. O sea, cada esfuerzo lo voy a dividir entre su admisible. Y voy a calcular un esfuerzo adimensional, que es esta columna que está acá. Lo hice para todos. O sea, lo hice para
el esfuerzo en los soportes, el esfuerzo longitudinal en los soportes, el esfuerzo longitudinal en la mitad de la silla y el esfuerzo tangencial. No lo hice, realmente no tiene mucho sentido meter estos circunferenciales porque ellos no dependen de la ubicación del soporte. Entonces acá lo grafiqué, o sea, aquí me quité de arriba los esfuerzos admisibles. Entonces, bueno, de nuevo, fíjense, no llego a ninguna conclusión importante para mover el soporte, ¿no? O sea, fíjense que el soporte estaba algo así como en 0,05, creo que estaba como por aquí, para nuestro problema, ¿no? Entonces, bueno, ok, sí, o sea, si yo muevo el soporte de aquí a aquí, por ejemplo, si yo hago este movimiento, puedo lograr que confluyan los esfuerzos, pero realmente gano algo. Bueno, aquí he logrado que este esfuerzo baje. Aquí ha bajado algo poco a poco, o sea, muy poco realmente, pero este esfuerzo ha subido. Entonces, de nuevo, bueno, gano en algunas y pierdo en otras, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido tratar de encontrar, de esa manera por lo menos, tratar de encontrar una ubicación óptima. O sea, realmente mi conclusión es que no hay una ubicación óptima. O sea, no tiene sentido empezar a moverlo la localización del soporte. Lo que hay que hacer sencillamente es asegurarse de que los esfuerzos en el recipiente nunca sobrepasen los esfuerzos admisibles. Ok, bueno. Sí. Aquí ha habido mucho cálculo en esta clase. Yo entiendo que tienen que agarrar y verla con detalle, eh, verla poco a poco y sencillamente, bueno, entender cuáles son las particularidades de cada cálculo. Sin embargo, no es un cálculo complicado, ¿no? Porque son ecuaciones que sencillamente es evaluar ecuaciones y encontrar factores adimensionales en una tabla o en una gráfica, que eso no tiene mayor dificultad. De todas formas, bueno, estoy a su orden. Cualquier duda, ya saben que estamos en contacto a través del WhatsApp. Bueno, eso es todo por ahora.